Turn up. Ahí está. Share. Ni sé en cuál estoy. Estoy aquí. Ok. Ok. Se supone que ya está todo en como debe de estar. Qué bruta soy. No estaba grabando. Test. Hola, hola. Ahí estamos. Perdón, perdón. Son las emociones encontradas que tengo. Ay, qué barbaridad. Ok, vamos a seguir. Bueno, em, l- ya tenías tu proveedor, ya tenías tu espesor, ya tenías pues la falta de burbujas, pero sí existieron manuales. Les voy a mandar un PDF porque sobrevivió un manual y te va a dar ternura o yo me puse a llorar, ¿verdad? Las instrucciones que te dan. O sea, realmente los manuales estaban hechos para ser leídos por alguien de tu círculo. Sí, estaban hechos para que en algún momento alguien ya te hubiera dado como tips, ¿no? Como y tú ya en el manual nada más tuvieras los detalles más específicos. Es hermosísimo como te dice en el manual, es muy cortito y si les da curiosidad, bueno, pues lo pueden leer cómo se tiene a veces que rehornear para poder tener diferentes tonos, por ejemplo, de amarillo, o diferentes tonos, o si es más brillante o es más delgado. Eso nos lleva a la situación de que si tú estás pintando un pedacito que tiene tres o cuatro colores, pues tú tienes que hornearlo dos o tres veces dependiendo del tono que quieras de cada color. Porque si tú pintas los tres o cuatro colores y lo vuelves a hornear porque necesitas que el amarillo esté más claro, que se hacían con azafrán. Fíjense, cosas que se usan para otras situaciones. Sí, ese rompecabezas más difícil del mundo. Pero entendía que el amarillo solito y luego lo unías al azul y luego al verde. Sí, así funcionaba en el Islam. Por eso ellos podían crear vidrios de color, lo partían en pedacitos y entonces creaban no sé, sus obras de arte, porque ellos no pueden recrear figura humana. Entonces ellos lo que recreaban era el paraíso, ¿no? Ellos lo que hacían era pues, recrear esos colores que si lo lograbas, ¿no? Podías al cruzar pues, ese puente de mármol ardiente, te iba a recibir las facciones de Alá. Y tampoco podías representar a Alá. Entonces lo que hacías era poner esos colores. Y sí, ellos sí tenían vidrio de color y ellos sí cortaban esos pedacitos y los unían. Muchas veces los unían a hueso. Sí, lo del emplomado fue así como un intercambio que se pudo hacer entre el siglo XII, XIII, XIV y luego, bueno, ya, el emplomado era del que quisiera, ¿no? Emplomar. Lo que nosotros le decimos masilla, que ahora hasta te das cuenta qué tan vieja puede ser una ventana si tiene masilla o no, porque ¿cómo se llama? Mastique, mastique. Ay, bien, en Monterrey le dicen masilla, se ve más bonito mastique. Lo voy a, sí, sí, ya adoptado y pues que se note la evolución. Este, eh, También se usaba eso en el mundo islámico. Ellos tenían sus recetas, ¿verdad? Y lo hacían de tal manera que no se sobrepasara, como en las ventanas corrientes de los 50 de nuestra casa, ¿no? Que casi estaban, ay, sí, todo ya además se ponía de colores y todo. Entonces, sí, sí tienes razón, pero es simplemente un tipo de hacer las cosas. Pero, sí, sí. Un rosetón, ese rosetón, cuando menos se tardaron 3 años en hacerlo, cuando menos. Trabajaban cientos de personas, sí, cientos de personas, porque como estaba tan específico el pedacito que se tenía que trabajar, no se tenía que trabajar en conjunto, se podía trabajar en paralelo.
y esos cientos de personas trabajaban en sus talleres que se fueron armando alrededor, porque luego se vuelve un producto robable, el vidrio, el azafrán, el lapislázuli, ¿no? Entonces hacían esos espacios que estaban protegidos. Eh, la vida de la Edad Media es muy interesante, pensando urbanísticamente, porque muchas de las personas que llegaron para trabajar en algo a los 3 años, a los 5 años, a los 20 años, porque pues les digo, esto se terminó hasta el 1350, pues son los famosos barrios, ¿no? Los barrios donde aquí están los vidrieros y allá están los laneros y allá están los... Y esos barrios, conforme se pase al Renacimiento, pues van a ser los burgueses, van a ser los burgueses, porque todos ellos tenían trabajo, ellos no eran siervos, ¿sí? Entonces esos burgueses van a tener características y van a tener protocolos muy interesantes que, afortunadamente a mí me tocó nacer en un mundo burgués, porque me encanta mucho más la burguesía que la aristocracia. Yo creo que me hubieran cortado la cabeza muy rápidamente, entonces prefiero la medianía, prefiero la burguesía. Yo soy muy feliz. Muchas de las cosas que se inventaron cuando te vas hacia profundidad, tienen relación de dónde empezaron, pero trabajando con las manos. Si les gustaba el azul, si tenían ventanas en sus casas, si lo que tenían eran cortinas y el otro no tenía ventanas, cosas que parece que son gustos de familias, es porque, pues claro, claro que tenían que anunciar a lo que se... Entonces los laneros pues tenían ventanas, los tapiceros tenían los adornos en sus salas y así, o sea, son diferentes condiciones. ¿Cómo se llama? Las torres, era esta de la cogida de zapatero, pues se ve que tenía. Y luego de los que trabajaban la madera, se está trabajando. Y cada torre, según me tiraban, tenía diferente Sí, pues personalidad, porque era de sí, y quién mande los gremios, sí. Es de las obras que más me gustan y algunas de ustedes he tenido el gusto de estar enfrente de ellas en el Museo del Prado, que es un descendimiento de Van der Weyden. Eh, Todo mundo cree que pues es un adorno gótico, el trabajado de las maderas que está pintado por adentro del marco, pero como si fuera un marco. Y cuando les digo, es que lo pagó el gremio de los ballesteros, que pues hasta es apellido en nuestro mundo, ¿verdad? Y ves la ballesta. Pues sí, o sea, cada uno de ellos tiene que poner. Con la situación de los vitrales, es muy importante, lástima que nos tardaríamos, no sé, 6 meses, yo creo, entre la Saint-Chapelle y la Notre Dame de París. Es increíblemente notorio el celo que se tuvo que poner dentro de la supervisión de qué estaban pintando. Porque con esta cantidad de trabajo, pues la verdad, se te pueden ir bastantes cositas, porque son muchísimos detalles, muchísimos colores, muchísima gente involucrada y décadas, porque pues es uno y es el otro, y luego pues están todos estos, ¿no? Etcétera. No se pueden imaginar, están estudiadísimos, estudiadísimos, y no hay una sola blasfemia, no hay una sola herejía, no hay un solo recuerdito de alguien que dijo, bueno, yo voy a poner la cabeza de no sé, Job, se la voy a poner al revés, o alguien está haciendo algo que no debe. Cosa que nosotros podemos saber que no pudo haber esa supervisión dentro de lo que es el edificio. Y por eso en edificios góticos podemos ver unas vulgaridades sexuales, ¿verdad? Porque pues lo hacían y de aquí al que alguien se daba cuenta, pues a lo mejor ya ni vivía, ¿no? El que lo hizo y a quién vas a regañar, etcétera. Entonces, con los vitrales, bueno, ahorita estamos hablando de Notre Dame. También me gustaría que nos pusiéramos a pensar quién los diseñó, quién los diseñó, bajo cuál doctrina.
Porque pues una cosa es que te guste San Lucas y otra cosa es que te guste San Mateo. Acuérdense que no, son sinópticos, pero no idénticos, ¿sí? ¿Cuáles de las tradiciones vas a aceptar? ¿Vas a poner que eran tres reyes magos o vas a poner que eran cuatro? Acuérdense que uno se supone que se perdió en el camino. ¿Los vas a poner ya de forma de viejo? O sea, va a haber muchas cosas. Estamos en el 12. Perdón, estamos en el siglo 13. Ya las tradiciones son mucho más importantes que el Evangelio. Entonces, diseño, supervisión, creación, montaje es demasiado complejo, pero demasiado. Y ya le podemos multiplicar, ya no son 100 personas, ya a lo mejor son 400 personas, sí, las que están involucradas. Entonces, por favor, sí me gustaría que notáramos a mi juicio, la diferencia cuando un rey está supervisando los trabajos de algo. Y ese rey, en el caso de Notre Dame, pues va a ser Luis IX. ¿Sí? Por favor. Y además, pues también aquí pueden notar estas diferenciaciones de que no hay rojo hecho con oro porque no está fundido. Sí, estamos hablando del siglo XIII. Vean que hay muchísimos más azules, ¿verdad? Verdes, amarillos, etcétera. Ahora, mientras Luis andaba, pues, que en cosas de él y de las guerras y del territorio y de las universidades y de todo, 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 todo. Nosotros vamos a llegar, pues, al 1243, ¿sí? 1243, ya tienen que regresar los cardenales. Luis está haciendo lo suyo, Enrique está haciendo lo suyo, y este Papa Inocencio IV, pues, llega con una consigna. Y esa consigna es poner en orden a Federico. Porque si Federico no hubiera tenido a estos dos cardenales allá arrestados, a lo mejor no hubiera sucedido tantas cosas. Y si los cardenales no supieran que no, o sea, si los cardenales tuvieran la seguridad de que Federico no los va a arrestar, pues a lo mejor no tendrían que haber huido de Roma, ¿no? Entonces, ¿quién es el enemigo? Y todos, Federico. ¿Mm? Entonces, Inocencio IV sabía perfectamente, uno, que su vida estaba en peligro. Esto lo sabía. Entonces él hizo lo necesario y pues vean, hasta 1254, pues quiere decir que sí lo logró, ¿verdad? O sea, no lo mataron, no lo asesinaron, no nada. Cosas que muy pocas veces nos dicen es que en el tiempo que les estoy platicando, que es el siglo XIII, a duras penas les quedaba Roma y otros cuatro o cinco puebluchos al papá. Todos los demás pedazos de los estados pontificios con su gente y sus impuestos eran para el Sacro Imperio Germánico. ¿Sí? Muchas veces no nos platican eso. Nada más nos dicen que el Papa era el señor feudal más rico y más fuerte y más todo. Bueno, a veces, pero en el siglo XIII no. Entonces, cuando llegó Inocencio, Federico II Hohenstaufen dominaba los estados pontificios. Federico había sido excomulgado por Gregorio IX. ¿Cuál es el problema de cuando no mides tus castigos? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo le decía a Bárbara, te vas a tu cuarto y no vuelves a salir hasta la cena, Bárbara me abrazaba y me decía, muchas gracias, es que tengo muchas cosas en que pensar. Y se iba. Pues ese castigo no lo volví a hacer, ¿verdad? No, por el amor de Dios. Cada vez que el Papa excomulgaba a alguien, este alguien, si era pues del poder, del tamaño del poder de Federico, decía, oye, está padre, porque todo lo que haga mientras esté excomulgado, pues no es pecado capital, Hasta comer. ¿o no? Cuando ya controle la situación, pues va a llegar otro, porque los papas duran menos que los emperadores, ¿sí? Y lo primero que voy a hacer es, pues, ¿cómo nos arreglamos? Pues tuve errores de juicio.
Era tanto mi dolor por estar excomulgado que tomé decisiones equivocadas. Se arreglaban, le levantaban la excomunión y pues los caminos seguían. O sea, las decisiones que habían tomado excomulgados ya les habían traído muchos beneficios. Entonces, cuando llega Inocencio IV, pues Federico estaba excomulgado. Inocencio, por supuesto que supo, este ejemplo, pues que les platiqué de mi hija y yo, y dijo Inocencio, oye, pues ¿cómo? A ver, ¿quiere decir que yo le tengo que levantarles comunión para poder tener control sobre él? Pues no, porque si le levanto la excomunión, pues estamos haciendo lo que él quiere que hagamos. Y entonces en ese momento se va a quitar la presión de los católicos de su imperio, ¿no? Que quieren un emperador, pues dentro del seno de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Número uno, yo no puedo estar en Roma porque me van a escabechar en la noche. Número dos, escríbanle a Luis, porque es buen hombre, es Luis 9. A ver si me recibe a mí y a toda la gente que necesite ir conmigo. Y pues, ¿qué le dijeron? Yo no sé si Luis, o sea, yo no sé si él firmó, pero ¿qué le dijeron los franceses? Por supuesto que sí, aquí está en Lyon. Y fueron recibidos como se debe, no así de que cuatro panes de un criado, como se debe. Y ahí pidió un concilio. Y entre más relacionado estuviera el territorio francés con sucesor de Pedro, más era el brillo de Francia. Entonces, Luis IX también va a ser, pues, el gran anfitrión de este Concilio de León, que va a ser el que llame a la Séptima Cruzada, que ustedes ya saben que es del Luis IX, ¿sí? Entonces, ahí en León se hicieron cosas importantes. La cruzada ya se la saben y ya saben que no fue requete mal y ya saben todo eso. Pero la otra cosa es una locura, realmente una locura. Pero como en el siglo XIII al parecer a todo mundo le faltaba un tornillo, pues no van a creer que sí funcionó. Miren, elegido Inocencio IV, Federico II envió emisarios para acordar la paz. ¿Por qué? Pues porque ya iba rumbo a León. Él no se quedó en Roma para que donde tenían controlados, él no se quedó en medio de los territorios que tenía controlados, él se fue con el permiso de uno de los reyes más poderosos del momento. Entonces ya no estaba la situación así como que tan libre. También se dio cuenta que ya traía arreglado el problema de los cardenales. Entonces que podía arrestar Federico a medio mundo y que por alguna razón Inocencio ya traía arreglado el punto porque pues, ya estaba elegido. ¿Sí? Bueno, llegaron a un acuerdo por el cual el emperador restituía a la iglesia sus territorios en los estados pontificios y liberaría a los prelados, porque no nada más había con cardenales, también había, ay, qué barbaridad, abades y sacerdotes y así, que mantenía presos. El Papa tomó sus precauciones, ya estaba en León, todo bajo control y se sintió fuerte. ¿Por qué? Porque Federico ya le había mandado pedir favores, ¿no? Federico fue el que le dijo, a ver, ¿cómo podemos arreglarnos? Entonces, el 17 de julio de 1245, 45 es el número, Inocencio volvió a excomulgar a Federico y lo depuso del trono imperial, le prohibió a los cristianos que lo reconocieran como emperador. Entonces, fíjense, Inocencio, con una bula que está perfectamente, si se meten a Vaticano, ahí está la bula traducida a todos los idiomas y lo que quieras. Agni, creo que se llama la bula. Fíjense qué cosa tan impresionante. Liberó del pendiente a los súbditos de Federico. Porque pues hay que pendientón, somos súbditos de un excomulgado. No te apures. Te prohíbo que lo reconozcas. Fíjense nada más. Este Inocencio Cuarto está pero tremendo.
Es que había arreglado cosas en otro momento, o sea, es Gregorio el que los comulgó, luego sigue otro, que ese dice que le quitó la excomunión, luego sigue Celestino y no aceptaron que le habían quitado la excomunión, luego sigue Inocencio, bueno, luego sigue un Nicolás que pactó bastante con Federico, luego sigue Inocencio, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que había papeles y papeles y papeles, y Inocencio dijo, pues habrá papeles, pero aquí está el mío, y yo soy ahorita el papa. Y ¡zas! La excomunión, porque decía Federico, pues yo excomulgado no estoy, pues lo siento en el alma, si estás. Y otra gente decía, pues es que estás excomulgado desde tal parte, y dijo Inocencio, no voy a hacer un concilio para ver cuándo estuviste excomulgado y no estás excomulgado. Tú estás excomulgado, punto. No, no, porque tenía una, Los pero, territorios. no, Sí. pero, o sea, el emperador estaba quitando los territorios al Papa, Los estados papales ya eran del emperador. pero a ver, o sea, como llegó un día el emperador y ya pudo Los decir que este, ejércitos, los ejércitos, sí. Federico III va a ser la tercera generación que es dueño a ratos de los estados papales. La tercera generación, o sea, un tío de él y un abuelo. Él ya está, digamos, defendiendo lo que el Sacro Imperio Germánico estaba tratando de hacer. dónde estaba Federico, su sede, dónde estaba ubicada y de qué era dueño él para llegar hasta, pues ahora Hasta, sí que hasta el centro de la muy Roma bien. Italia. A veces estaba en Magdeburgo, a veces estaba en Colonia, a veces estaba en Roma, a veces estaba en Milán, dependiendo. ¿Sí? Estos emperadores, como tenían tantísimas lenguas y casas bajo su dominio, se movían, sí, se movían. Eh, no sé si Federico, pero sí, o sea, sí era muy importante, ¿no? Aiken. Pero, Sí, no sé si Federico, no, es que no me lo sé de memoria a Federico. ¿Mande? pero entonces, ¿qué era lo que, o sea, qué era lo que les pertenecía? ¿Lo que conocemos como Prusia? Bueno, Prusia está arriba de Alemania. Entonces, el Sacro Imperio Romano era parte de los Países Bajos, parte de Suizas, parte de Alemania, parte de Polonia, parte de casi llegando a Hungría. Hungría no, pero casi llegando a Hungría. Toda, ¿mandé? Sí, 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 todo eso era el Sacro Imperio Romano Germánico. Por eso en Austria se habla alemán, ¿sí? Porque era parte de ellos. Les recuerdo, y vamos a dejar un minutito a ver quién quiere ir al baño, quién quiere tomar agua y así. Les recuerdo lo siguiente. En el año 800, Carlomagno definió el concepto de Sacro Imperio Romano. En el año 800. Carlomagno tuvo 3 hijos. Cuando murió Carlomagno, en lo que se considera el mundo perfecto, carolingio, ay, como él era franco, como él era cristiano, como era inteligente, repartió en tres. 3 hijos, 3 pedazos. Esos 3 pedazos, desde el siglo IX hasta el siglo XX, han seguido considerándose ilegal el fraccionado, ¿sí? El primer Reich es Carlomagno, el segundo Reich es Bismarck con el Kaiser Guillermo y el tercer Reich es Hitler y el nazismo. Exactamente las fronteras del imperio carolingio son las fronteras que considera cada X tiempo las gobernantes de arriba, que es lo que les pertenece. Por eso siempre van a estar peleando con Francia. Acuérdense la famosa Lorena y Alsacia. No, 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 en los exámenes de tercero de secundaria, ¿se acuerdan?
¿verdad? ¿Verdad? Y que van para arriba y que van para abajo. Y no, ahora va arriba y ahora va abajo. Porque esa frontera, los de Francia dicen, lo siento en el alma, si acaso hay algún cambio es para que los franceses suban la frontera, no, no para que la bajen. Y los alemanes dicen lo mismo. No, 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 no. Es que te recuerdo que Carlomagno, la forma en que lo fraccionó y taca, 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 taca. A uno de los hijos le va a tocar todos los pedazos de la península itálica del Imperio Carolingio. Entonces, todos los pedazos de la península itálica siempre van a estar los de arriba, los del Imperio Sacro, Imperio Germánico, convencidos que son de ellos y que los que son los usurpadores son el Papa, porque el Papa no tendría por qué tener más que su catedral. Entonces, pues es muy fácil convencerte cuando te dicen, y si estás de acuerdo conmigo, a lo mejor te toca Florencia, a lo mejor te toca el puerto de Génova. Pues Pero que no hay, o sea, los dos polos que están en el Adriático y en el Tirreno, estos siempre fueron independientes, ¿no? Porque eran los puertos comerciales. De hecho, por bueno, eso Italia nunca se unificó, porque eran tan fuertes esas partes que nunca querían, o sea, se sentían independientes, no querían bueno, pertenecer a nadie. es que una cosa es que tú seas independiente y otra cosa es que no seas vasallo, porque estamos en la Edad Media, ¿sí? Sí, estamos en la Edad Media. Una cosa es que tú tengas tu República de Florentina y otra cosa es que no seas vasallo del Papa. La República Florentina era vasallo del Papa cuando le convenía y era vasallo del emperador cuando le convenía. Cosas bien sencillas, nada más pues para que se acuerden. Dante Alighieri tuvo que escribir la Divina Comedia escondido porque eligió mal a quién le iba, a qué partido pertenecía. Se los voy a platicar completo. El David de Miguel Ángel estuvo ubicado viendo a Roma porque era el desafío, porque ya no estaban de acuerdo de ser súbditos de Roma. Roma era Goliat y Florencia era David, ¿sí? Entonces, una cosa es que tú tengas un gobierno y otra en la Edad Media y otra cosa es que no fueras vasallo de alguien. Entonces, No es vasallo, las familias rigen, entonces. sí, y también, o sea, si eres vasallo o no eres vasallo, las familias rigen, ¿sí? Es mire, pobrecitos, qué cosa tan impresionante. No se sabe cómo decirle a Cristóbal Colón, no sabe si es genovés o si es quién sabe qué, así. No se sabe cómo decirle a Napoleón. Digo, sí se sabe, pero se enoja porque en el tiempo de que fue Corso también fue, o sea, Córcega era libre, pero luego también era francesa. O sea, ese tipo de situaciones en la Edad Media va a ser así la tortilla. El papado, Sacro Imperio Romano. El papado, Sacro Imperio Romano. Hasta que van a existir las ideas de las constituciones y la terminación del feudalismo, que falta muchísimo, ¿verdad? Ya las gentes ya van a poder decir, ok, yo pertenezco a un país y ese país o tengo un rey o tengo un presidente, ¿no? Pero bueno, es súper diferente. Por ejemplo, por ejemplo, cuando las cruzadas albigenses, nosotros teníamos perfectamente los apellidos y sabíamos quién era el señor o quién era el conde o quién era el duque. Algunos pertenecían a la Casa de Aragón. Ni siquiera hablaban el mismo idioma. Algunos eran súbditos de la Casa de Aragón o otros eran súbditos de Inglaterra, de la Casa de Anjou, y otros eran súbditos del rey de Francia. Y todos estaban, pues digo, ¿de qué tamaño es Francia, por el amor de Dios? Y estos eran un pedacito del sur. Y ellos tenían su casa, ducado, condado o señorío, y tenían tres diferentes señores, dependiendo de lo que heredaban o lo que les convenía. Entonces, sí podían tener gobiernos, pero pertenecían a algún tipo de sumisión o de homenaje feudal. No sé si más o menos me explique. Sí. No, pero viniera y venía.
o según les cayera el ejército, Bueno, ¿no? Pero aparte, estaba cambiando este tipo de Sí. relaciones, puede hacer ahí solamente No, a pues alguien. sí leyeron ese enunciado de que Chihuahua iba a buscar su soberanía. Fue hace 2 semanas que Chihuahua iba a buscar su soberanía que para desprenderse de México. ¡Ay, qué lindos! Estamos en el siglo XXI. Texas, la República, la hermana República de Yucatán. También de Monterrey. Sí, claro que nosotros íbamos a ser tejanos y luego se enojaban los regios. Los tejanos van a ser regios. Y yo decía, pues con que me toque Macales, yo es lo único que necesito. Entonces, miren, nada más déjenme este chisme y terminamos. Este chisme y terminamos. Fíjense. Lo más importante de 1245 es que Inocencio IV, por 500ª vez en esta vida, declaró el poder supremo de la iglesia frente a los gobernantes. Entonces necesitamos esta situación. El siglo XIII va a retomar esta peleita que viene desde el siglo XI. Ya estamos en el XIII y la peleita sigue presente. Inocencio IV tuvo poder pues nada más porque se les murió Federico. O sea, no en este momento, no se murió del coraje, ¿verdad? Pero se le va a morir Federico y va a poder resurgir lo que es el papado. Pero los papas seguían poniendo por escrito lo que ellos creían que la gente iba a obedecer. Inocencio declaró el poder supremo de la iglesia frente a los gobernantes. Y si el papa no coronaba, el rey no era rey. Si el papa no coronaba, el emperador no era emperador. ¿Qué fue lo que hicieron los otros? Como les convenía, porque el imperio, fíjese, es el único imperio que les estoy diciendo en este siglo. ¿Sí se fijan? Todos los demás son reinos o señoríos. Claro que le convenía que alguien le pusiera un estate quieto al imperio sin tener que movilizar ejército, porque yo, rey, estoy diciendo, le voy al papa. Claro que les convenía. Y pues, Inocencio IV decidió, sin mucha conversación, aprovechar lo que le convenía a cada quien. ¿Qué fue lo que se hizo en 1245? Se le acusó de herejía, de sacrilegio, de alianza con el sultán. ¿Cuál sultán? El de Egipto, a Federico, ¿sí? Para poder definirlo como un enemigo, ¿no? De la iglesia. ¿Mande? Como era enemigo del sultán, pues fue bien fácil como hilaron lo de la ida a Egipto de Luis IX en la séptima cruzada, ¿sí? Porque ya habían descubierto esa alianza y no la iban a permitir, y Francia era la que iba a poner el orden. Y Luis IX, pues se tardó 3 años, porque Luis IX nunca levantó la mano. Fue Inocencio el que dijo, y Luis quiere. Y Luis allá en París, y este Inocencio embarrando a Luis acá en Lyon de que él es el que quiere poner orden. Pues 3 años se tardó en juntar el dinero, pero bueno, sí se fue. Pero lo interesante de esta situación, si tú te vas a derecho, ¿no? A derecho canónico, digamos, se le declara usurpador de bienes y opresor de la iglesia. Y esto es algo terrible. En 1245 es algo terrible, que el Papa pusiera por escrito que estaban rompiendo con sus obligaciones espirituales, ¿no? Porque se estaba nombrando como un acusador de que alguien les estaba quitando propiedades. Porque tú sí puedes como papa, como cardenal, como obispo, acusar a alguien de opresor de la iglesia, porque estás hablando de cuestiones de culto, de creencias, ¿no? Sí puedes decir que es un enemigo de la iglesia, pues porque está cambiando el pensamiento de feligreses y el alma queda en peligro. Pero eso de decir que es un usurpador de bienes, pues ¿cómo? ¿Cuáles bienes? ¿Por qué tú? Porque tiene que ser en un concilio. No sé si me estoy explicando. Juntó la gimnasia ahí con la magnesia y quedó por escrito. Y es algo malo. Malo pues para el papado, ¿no?
El Papa hasta declaró un nuevo emperador que nunca fue reconocido. Lo que a mí me encanta es el dato de quién es este muchacho, el cuñado de Santa Elizabeth de Hungría. 10 años tenía la santa de existir y agarró Inocencio. A ver, ¿a quién le va a gustar un católico? Porque si este estuvo excomulgado y ya no lo tiene, ya no lo necesitan. A ver, un católico. Oiga, papá, tenemos, tenemos al hermano del Enriquito que se le murió a Santa Isabel. No lo hemos canonizado. Pero ya le dicen santo en Alemania. Y tenemos a Santa Isabel, la cuñada, que hace 10 años le hicimos santa. Y el niño, pues ahí está lo mejor. Fíjese que este que se llama Enrique de Turingia, o sea, ellos son de Turingia, ¿no? Este que se llama Enrique, todo mundo sabe que cuidó a Santa Isabel, viuda, y al niñito, al sobrinito chiquito. Entonces, está mandado a hacer. Tiene sangre del santo, que no era santo, pero le decían santo. Pues a este del cielo le cayó que fue emperador, nadie supo, no cobró ni un centavo. Claro que cuando Federico dijo, a ver, ¿quién dijo yo? Este Enrico dije, yo no sé nada, pero vean hasta qué punto era el desorden en este 1245 y ese desorden sembrado por un papa, ¿sí? Por un papa. ¿Hubo guerra? Sí, hubo guerra. Esa guerra duró 4 años y esa guerra fueron ejércitos del papa contra ejércitos de los del emperador, ejércitos del papa. No debería de existir esas palabras juntas, ¿verdad? Entonces, miren, ya es bien tarde y no han ido al baño ni nada, pobrecitas de ustedes. Vamos a, vamos si quieren, hacemos una pausa. No sé si quieran tomar agua, si quieran ir al baño, una pausita pequeña y regresamos. ¿Cómo ven? Yo me quedo aquí, a la orden, a la orden. Sí, pero se les olvidaba. Es que el problema de cuando tienes figuras gigantescas es que se nos va la figura y se acaba. Es, no, sí. Es mucho más consistente cuando hay una figura medianita debajo o atrás, o como le queramos decir, del que es la figura gigantesca. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la Francia de los Luises y esto, no van a ser los reyes, sino los ministros, Mazarino y Richelieu. Entonces, es gente que está borde y borde, ¿no? Todo el día, todos los días de su vida, borde y borde. Y los reyes, bueno, una cosa al año, una cosa cada 5 años, pasan a la historia. Pero mira, Richelieu. Entonces, claro, cuando se nos muere el gigantesco, no se nos puede desbaratar, porque está bien cocidito, porque es un trabajo de diario, ¿no? Sí, con Inocencio, pues ese sí fue gigante, sí arregló muchas cosas, sí metió a carril a muchas gentes. Oye, pero es que son unos tiburones. O sea, el siguiente y el siguiente, esa es una cosa. Muchas conspiraciones, muchas personas que se nos mueren muy pronto. No, es que duró 3 años de rey. ¿Qué puedes hacer? Ni los presidentes municipales, ¿no? Pueden hacer cosas en 3 años, imagínate los reyes. También, sí.
ya no se puede, que duró 17 días en el papado. No es nada más de decir no hizo, no hizo, no, el problema es el gran desequilibrio. Esos 17 días en el papado le costaron 2 años de no tener papa. ¿Quién hacía las cosas? Los senadores de Roma, no los cardenales. ¿Por qué? Porque el cardenal era hermano del senador, porque el otro cardenal era cuñado del senador. Así. Entonces, es triste, pero este Inocencio cuarto es importante, sí es importante. Y es importante, pues, porque les digo, se nos muere Fernando, Federico. Federico se murió en el 50. Ay, demasiados, porque además, bueno, ahorita te puedo decir cuántos. Porque además Federico fue un muy buen hijo, fue muy buen hijo, muy buen sobrino. Federico fue un gran hombre, de veras. Entonces, cuando él era joven, lo mandaban y fue a tal guerra y la ganó y puso en Sicilia, no sé quién, y luego lo mandaron a otra parte. O sea, él antes de ser emperador, él ya estaba cambiando destinos. Entonces, déjame decirte, en Sicilia, bueno, sí, Federico segundo. Acabas de estar en Monreal, ¿verdad? Qué va. Ay, Dios mío, este es el grande, no, este no quiero. Quiero el de Hohenstaufen. Aquí está. Mira, él nació en 1194, él falleció en 1250. Se le conoció como el asombro del mundo. Imagínense nada más el tipo de hombre que fue. Stupor Mundi. Hijo de Apulia. Fue rey de Sicilia y Jerusalén, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Es uno de los escritores más representativos de la escuela poética siciliana. Imagínense, es que él hizo todo, de veras, o sea, es impresionante. Él hizo todo, todo. Era nieto de Federico Barbarroja, fue también pariente de Rogelio II, que este famoso Roger, pues agarró Chipre, hizo lo que quieras. Este Otón IV, que es el que estaba antes de él, ganó Milán, ganó abajo, ganó, no, pero de veras, es que es todo, es todo. Federico era candidato de rey de Roma, coronas de Italia y de Borgoña. Eh, Aquí está, como emperador, fíjense nada más. Tenemos Inocencio III, tenemos Inocencio IV, tenemos todas estas situaciones. El reino de Sicilia, fíjense, con legado el legado apostólico, todo tiene. O sea, Federico hizo todo, absolutamente todo. Eh, Los comulgaban y luego los volvían a recibir en la iglesia y luego otra vez. sí, sin ningún problema. A veces les mandaba un papel, a veces el papel de la excomunión llegaba después de cuando les levantaban la excomunión. Sí, 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 tenemos ahí algunas estas cuestiones. Otras veces los hacían como creo que su abuelito o su bisabuelito tuvieron que caminar a pie, o sea, descalzos para pedir la... Pero originalmente, o sea, los dos pontificios sí tienen que haber sido de Federico. No, los estados pontificios son pontificios porque son del Papa. Sí. Pero originalmente eran del Papa o el Papa se los había quitado, o sea, los papas se los habían quitado a, a los emperadores. O sea, ¿quién? O sea, Ok, originalmente de quién eran los estados pontificios, o sea, quién tenía muy razón bien. de tenerlos. Ahí les va. Esta pregunta es buenísima y si no hacen preguntas, yo doy por un hecho que se lo saben. Por eso es lo importante que hagan preguntas. Miren, los estados papales van a tener, debemos saber dos cosas de los estados papales, dos cosas que vienen en diferentes momentos, ¿ok? Muy diferentes momentos. El papá de Carlomagno se llama Pipino el Breve. Pipino el Breve le va a hacer una donación al Papa en ese momento
que se llama la donación de Pipino. Así se llama, está en todos los libros y es el origen de los estados papales. Le da territorio. Ese territorio es incluida Roma y es más o menos una cuarta parte de la península. Una cuarta parte de la península. Eso sucedió en el siglo VIII. En el siglo VIII. Carlomagno no era todavía lo que era. Ellos tenían 3 siglos de ser católicos, los francos, 300 años de ser católicos. Y Pipino le regaló al papado y se llama donación de Pipino. Por eso Carlomagno fue a Roma a recibir la Navidad del 800. Él no fue a que lo coronaran, él fue a recibir las vísperas de la Navidad, que después vemos las fechas, eso no importa ahorita, las vísperas y oír misa. No, lo coronaron, se supone, ¿no? Que ahí en donde más tarde va a ser el San Pedro. Entonces él fue a la misa, Carlomagno fue a misa, se arrodilló en la escalera, según lo dicen, 25 de diciembre del año 800, y según nos dicen, el Papa lo coronó llegando por atrás. Y en ese momento, el Papa agradeció la donación de Pipino, nombrándolo protector de la iglesia. Desde ese momento, los carolingios van a ser protectores de la iglesia. En ese momento había una sola línea carolingia. Cuando se muere Carlomagno, van a ser 3 líneas carolingias, 3 diferentes protectores de la iglesia católica. ¿Ok? Entre siglo IX y siglo X, una de esa línea carolingia resultó muy débil. ¿Por qué? Pues porque así pasan con sus hijos, no todos son fuertes. Y de ser una cuarta parte de la península itálica, pasó a ser una tercera parte porque fueron regalándole las coronas en cuestión de esos siglos al Papa, regalándosela. Entonces, como seguía siendo sangre de Pipino, siguió siendo donación de Pipino y siguió siendo absolutamente legal. ¿Ok? En un momento determinado, siglo XI, los estados papales va a ser la mitad de la península. Va a ser más. Una cuarta parte arriba, la mitad de los estados papales y una cuarta parte abajo. No sé si me estoy explicando. Muy bien. La cuarta parte de arriba, desde el siglo IX, cuando se murió Carlomagno, esa cuarta parte de arriba, siempre un hermano le va a decir al otro, me toca 1 kilómetro más abajo. Y el de abajo le va a decir, no, a mí me toca 1 kilómetro más arriba. Cuando ese kilómetro ya no era carolingio, sino era papal, los estados papales se volvieron enemigos automáticos de las líneas carolingias. Sí, que ya había. Entonces, no sé si te respondí. Sí, diga. Sin embargo, cuando Carlomagno, bueno, le dona esto, pues ya era de alguien antes de que fueran de Carlomagno. Ah, claro. Sí, Sí, claro. No, sí, sí, cómo no. Sí se sabe, no, sí se sabe. Te vas al año cero y luego te vas antes de Cristo. Sí, en el momento, o sea, cuando Pipino se los pudo donar, él, la familia de Pipino, que es de donde salen los francos salios, que había 2 tipos, Pipino y Carlomagno son francos salios. Solamente los que tienen sangre de ellos aplican la ley Salia, donde no puede haber reyes mujeres. Por eso no en todas partes es ese problema.
solamente los que salen de esa sangre. Cuando Pipino en el siglo VIII amplió el imperio y aplastó a los otros francos, la parte central de Italia era de los lombardos, ya había ostrogodos, había unos que, pues soy mexicana, pues qué pena, pero a mí me suena bien chistoso. Los érulos, y esa gente tenía 250 años de estar ahí, algunos siguieron, nosotros sabemos la Lombardía, otros simple y sencillamente se acabaron porque ya fueron de alguien más. Entonces, sí sabemos a quién le ganó de manera militar Pipino, y sí sabemos cómo de manera militar Carlomagno pudo controlarlo. También sabemos cómo el Papa, en el momento que tuvo acceso a los impuestos, porque él era el señor feudal, pudo tener ejércitos. O sea, sí sabemos, ¿no? La evolución de lo que pasó en el 8, en el 9, en el 10. Em, ¿Qué tanto se usaron los ejércitos en ese tiempo? Pues exclusivamente cada vez que los de arriba, dizque carolingios, querían entrar a ese pedacito, allá arriba, sí, de Milán, pensando por Milán. Lo demás, pues cada quien le estaba haciendo la lucha. Cada quien estaba haciendo la lucha. Cada vez que los papas y los cardenales estaban hechos bolas, pues de repente surgieron los Orsini, de repente los Medici, de repente, así, o sea, los venecianos dijeron que ellos funcionaban con doges, ¿no? Con estos, esta situación de los doges o duches, y fue creciendo conforme te permitía. Los de arriba se ponían muy maravillosos como Inocencio III o como algún Federico, los de abajo se apagaban. Llegaban locuras de inestabilidades y los de arriba, pues soltaban la presión, ¿verdad? Y los de abajo se levantaban. Y así es toda la Edad Media, así es toda la Edad Media. Nosotros vamos a poder notar que, pues, todavía en el siglo XIX se tuvo que hacer una guerra de unificación para poder quitar al Papa de Roma. Y les recuerdo que Roma, desde 1867 hasta 1923, el Papa vivió en un castillo del siglo XIX. O sea, algo que se estaba aquí, dueños del mundo, ¿no? Sobrepasaron sus capacidades. Entonces, lo que es el territorio, realmente nunca debió de haber existido los estados papales. Nunca. Y se amolaron. A mí me gusta este tema. Les voy a decir otra cosa. La segunda etapa de los estados papales es una situación maravillosa y también es medieval. Se las voy a decir ahorita porque no sabemos quién la inventó, cuándo la inventaron y cómo lo hicieron para que estuviera la cosa así de veras. Entonces, pues puede ser en este siglo y por eso se las voy a decir ahorita, aprovechando la magnífica pregunta que hizo Isabel. Existe otra cosa que se llama la donación de Constantino. La de Pipino ya se sabe todo, fecha, kilómetros cuadrados, todo. Pero existe otra que se llama la donación de Constantino. Constantino ya saben cuál, ¿no? El mero mero. En esta donación, que pues hay un papel, sí existe el papel. En el Renacimiento se probó que era falso, pero bueno, el papel existe. En esta donación se le donaba al Papa todas las islas que fueran descubiertas en adelante. Pa, los cristianos, ¿no? Pues estás en la Edad Media, ¿qué tanto puedes descubrir? Pues, encantados de la vida. Bueno,
Esta donación de Constantino es la razón por la cual, cuando descubrieron que no sabían que era continente, le tuvieron que decir al Papa cómo iba a dar el permiso de la isla y por eso hicieron el tratado y por eso pusieron una línea y por eso, sin descubrir, le tocó Brasil a Portugal. No lo habían descubierto, pero la línea pasaba por aquí y lo otro le tocó a España. Cuando se descubrió que no era una isla, que era una islota que se llama continente americano, pues ya Italia estaba en pleno renacimiento y ya había una sociedad platónica que se dedicó a robar ciertas cosas de las bibliotecas del Vaticano. Y una de las cosas que publicaron de manera, pues así, que nadie sepa, nadie supo y las pusieron y las imprimieron, es que la donación de Constantino, pues era un plagio, porque la escritura, la tinta, la redacción y todo era de tal ciclo, ¿no? Qué casualidad que a todo mundo le convino que descubrieran ese plagio, ¿no? Pero la donación de Constantino se existió y a tal grado existió que en 1492 se apeló a la donación de Constantino para hacer algo tan, con tales repercusiones que ahorita en el continente hablamos portugués y español, ¿verdad? Por esa situación. Entonces, los estados papales tienen esos dos momentos. Uno que es histórico y el otro que es increíblemente sacado de la manga. No lo sabemos. Digo, no lo sabemos en general. No es que yo no lo sepa. O sea, no se sabe. Tuvo que haber sido medieval en nuestro tiempo, no tan antiguo, o sea, medieval de edad plena, porque porque en el 15, en el siglo, o sea, en el 500, en el siglo XVI, alguien dijo que no era cierto. Entonces quiere decir que no, que tenía. Entonces, nada más es lo que les puedo platicar, pero es de dar vergüenza. O sea, sacar de la manga escritos y decir que vienen desde el siglo cuarto y todo eso son cosas, pues que sí se usaban, ¿no? O sea, sí se usaban. Ahora, vamos a seguir una cosa muy importante. Inocencio, este mismo Inocencio, como verán, podía hacer miles de cosas, ¿no? Ya siendo papa, tú no tienes límite. Este Inocencio IV, que fue papa del 43 al 54, va a ser el que en el 52 va a legitimar la tortura, ¿sí? Va a legitimar la tortura como medio de confesión de los herejes. Entonces, Inocencio IV hizo cosas bastante fuertes, ¿no? Bastante importantes. Es una ley emitida y aceptada en consenso. Sí, es el Papa, es como el presidente hace el proyecto y el Senado acepta. Bueno, la bula ya es cuando ya está aceptada. Necesito decirles algo. Yo no soy admiradora perpetua de Santo Domingo porque soy muy mala persona. Pero, ojo, Santo Domingo se murió en 1221. Entonces, una cosa es que yo no sea admiradora y otra cosa es que no les diga esto. La tortura se aceptó en el 52. El muchacho tenía 30 años bien enterrado. Y hay pinturas tras pinturas tras pinturas, que además soñadas, porque pues españoles, donde ponen a y así se llama la pintura, Santo Domingo presenciando un auto de fe. Pero decenas, yo no sé, digo cuántas, ¿verdad? Sí me gustaría aclarar. Una cosa es que los dominicos anduvieran en la Inquisición y otra cosa es que este hombre 30 años tenía muerto cuando se aceptó la tortura. Entonces, pues no hay que mezclar y para eso estudiamos, ¿no? Para eso estudiamos. No en todos los países hubo autos de fe, aunque... Muy bien.
El auto de fe es cuando quemaban a la gente. Podía ser quemazón, podía ser nada más, ¿cómo se llama? No se llama peregrinación. O sea, nada más caminata con pues poco a poco se fue definiendo, se llama San Benito, así se llama el traje. Eh, a veces los pasaban por agua y bueno, no se ahogaban, pero la situación es que era público, sí, el auto de fe era algo público. Eh, Se llegó a situaciones donde se quemaban efigies, o sea, la persona se moría por la tortura y como quiera lo quemaban en la hoguera poniendo una efigie del que ya estaba, pues, del muertito. Sí, fíjense qué cosas, pues, la verdad, tremendas. Digo, a mí se me hace simple y sencillamente imposibles de creer. Entonces, en España hasta le decían autillo, cuando no era público, público. Esta está hermosísima, este se supone que es Santo Domingo. Esta se supone que es Santo Domingo y pues la elegí porque pues así que es como que de las más famosas y no es posible, o sea, no es posible que les estés cargando y cargando los saltitos a gente que ni tuvo que ver ni con el método, ni con la creencia, ni con nada de nada. Entonces, la idea de los autos de fe fue muy, pero muy, 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 muy difundida en España porque duró mucho más tiempo. Pero, por ejemplo, ya falta bien poquito para que hablemos de la disolución de los templarios, por ejemplo, fue en un auto de fe. Fue en un auto de fe cuando se quemaron a todos los que pudieron. Entonces, los autos de fe existieron en Francia, en España, aunque los más famosos son en España. Aquí en nuestro México llegaron, hubo muy poquitos, y pues uno de los más famosos es en Yucatán, ya lo platicaremos. Eh, la, la mayoría, perdón, las cuestiones más importantes que tendríamos que ver, que notar en los autos de fe, no es que se realizaran, sino la cantidad de personas que estaban de acuerdo en verlas. Sí, esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque, pues una gente, pues no sé, por ejemplo, en las cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, que ponían a todas las fiestas y los balaceaban. Pues sí, pero las personas que estaban viendo tenían soldados atrás de ellas. Es una situación un poco diferente a mi juicio. Como cuando, siento yo, cuando linchan a alguien, la El gente no va a linchamiento, la gente quiere verlo, es culpable y quiere ver que se muera, ¿cierto? exactamente. El coliseo, los linchamientos, Eran culpables. ese tipo de situaciones son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y sí me gustaría, por favor, que relacionáramos este estado mental de las multitudes con esta Edad Media, ¿sí? Porque, pues, si hubiera sido en otro siglo, si hubiera sido en otro continente o en otro espacio, pues a lo mejor no hubiera tenido tanto éxito porque hubieran sido criticados o controlados por la misma población. Pero no, aquí era una situación, como si fuera corrida de toros, También lo mismo, por ejemplo, cuando la guillotina, o sea, la gente se enardecía. haga ver y lo captaran, ¿no? Sí, con la situación de la guillotina es terrible porque ya era siglo finales del 18, ¿no? Era más feo. Pero para ellos la guillotina era como el ahorcamiento, o sea, como el patíbulo, lo que sea, porque te lo presentaban como traidor. Y como tú tenías que probar que no eras traidor, aquí como tú tenías que probar que si eras católico, pues tú decías qué bueno que lo están quemando. Ese es un círculo vicioso muy enfermo, ¿no? Sí, la cacería de brujas es un poquito diferente, porque en la cacería de brujas el espectador estaba de acuerdo que se estaba extinguiendo el mal que estaba entre ellos. Entonces era una cosa como muy privada.
los del pueblo acusaban a la perengana y los del pueblo estaban viendo que de veras se muriera la perengana. En este espacio de los autos de fe, había gente que iba, o sea, que se pasaba la voz que tal día iba a haber auto de fe y la gente iba como si fuera una feria, porque pues qué bueno que ya no va a estar el mal entre nosotros, ¿verdad? Pero como si fuera una feria. Entonces son cosas muy fuertes, pero sí quisiera comentarles, miren, tengo 4 minutos, yo estoy segura que sí lo voy a lograr, a lograr. Miren, déjenme contarles algo. No les voy a dar los detalles, no les voy a dar los detalles, se los complemento la próxima vez, pero quiero por favor que veamos esta situación. Va a haber algo en estos tiempos. 1258, hambruna. 1251, 59, peste. Ya saben, cuando hay muertes, hay epidemias. Pero en 1260 se iba a acabar el mundo. Entonces, si tú eres tan ignorante que vives en el siglo XIII, eres ignorante, ¿no? El 2% de la población era ignorante. Y te dice un franciscano, porque tú sabes quién es quién, ¿no? Por el hábito. Te dice un franciscano que en el 1260 viene en la terminación del mundo. Fíjense que yo sí le tendría miedo. Es un franciscano. ¿A quién más quieres? ¿Quieres a los dominicos? No. ¿Quieres a los benedictinos? Menos. A los que quieres es a los franciscanos, quieres a las clarisas. Y una persona, o dos, o tres, o cuatro, ¿verdad? Vestidos de franciscano, empiezan a anunciar el fin del mundo en 1260. ¿Ustedes creen que no vas a estar encantado porque se está muriendo todos los blasfemos y todo, y a lo mejor Dios acepta que no tiene que acabarse el mundo? Es una cosa horrorosa, es una cosa horrorosa. ¿Y a quién le debemos el honor? El honor. Beato Joaquín de Fiore. ¿Cómo se llamaban estos franciscanos que pasaron la voz? Joaquinianos, Joaquinitas. ¿Quién fue el que puso orden? San Buenaventura. Necesito que junten todo esto. ¿De quién era mi amiguito San Buenaventura? De Luis IX. Sí. San Buenaventura se le conoce como el segundo fundador de la orden. Sí, la orden franciscana, claro. San Buenaventura va a ser estudiante de la Universidad de París. Va a ser maestro en la Universidad de París. Va a ser general de la orden, porque así se llama, ¿no? Franciscana. Y él va a tener que defender la supervivencia de la orden, y pues suena muy drástico, la verdad. Pero San Buenaventura fue el que puso orden con los joaquinitas. Se nos apacigua todo mundo, el mundo no se va a acabar en el 1260. Este señor Joaquín y los joaquinitas no tienen por qué saberlo. Y vamos por favor a ponernos en paz. Vea por favor cómo está el mundo. Lo que tenemos que hacer es buenos. Termino la clase, me quedan 30 segundos. Adivine qué surgió en el año de 1260. Ay, ¿me pasé o qué? En el año de 1260 porque se iba a acabar el mundo. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están los flagelantes? Les prometo que está. Aquí está. Miren. Así veías en las banquetas, en los atrios, hombres y mujeres. Entonces, teníamos a la Inquisición con sus autos de fe arreglando las cosas en privado, ¿no? Y teníamos a los flagelantes arreglando el público porque ya venía el fin del mundo. Y teníamos a italianos, franceses y los ingleses que vivían todavía en Francia y los reinos cristianos del norte de España
viendo a estas gentes que, pues capaz que sí tienen razón, capaz que, tiqui, 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 y yo también le sigo. Si no, sí, si nosotros nos ponemos a pensar en el 1260, vamos a entender por qué les tengo que platicar de manera muy amplia quién fue San Buenaventura, quién fue Santo Tomás de Aquino y por qué hicieron lo que hicieron. Ustedes ya lo saben, porque es la época de Luis IX. Si no hubiera sido esa época, estas mentes y estas gentes hubieran estado gritando en las plazas y los flagelantes los hubieran sofocado, estos, ¿cómo se llaman? Los joaquinitas, las voces, ¿verdad? Hubieran sido mayores, pero tenemos una época de oro donde es mucho más importante la voz de la universidad que la voz del papa. ¿Ok? Entonces, si me dan oportunidad, nos quedamos en 1260. Tere, él es. Él es San Luis Rey, exactamente. Si me dan oportunidad, vemos bien, bien, bien la próxima clase. San Buenaventura, Santo Tomás, la escolástica. Va a estar bien aburrida la clase. Te traen su café, pero tengo que explicarles estas tres cosas. Y la apertura de la Universidad de Salamanca. ¿Y por qué en el siglo XIII todo lo que se estaba haciendo acá bajó a España y ahora sí vemos? ¿Está bien? Muchas gracias. Con luz, con luz. Déjame cerrar. Gracias a ustedes.